Vos. Dime, Jorge, ¿qué pasó? Miss, yo le envié una pregunta por el chat, pero se le diré por este medio. Lo que sucede es lo siguiente. A Estaba ver, haciendo, estaba analizando los ejercicios de la primera clase y resulta que las claves son diferentes a ¿seguro? a las claves que se encuentran en el PPT. O sea, ha Ah, puesto un cuadrito de varias claves y no sé cuál es cuál. ya. Déjame revisarlo. Solamente, Jorge, cuando me escribas por el chat, tienes que ponerme de qué salón eres. Pero me escriben y me dicen, soy persona, no sé, me ponen el nombre, pero no sé en realidad de qué salón son. Y por eso dije, qué raro, será el intermedio y hasta buscar quién es, intermedio o el básico, qué intermedio. Pero voy a revisarlo, sin embargo, acá tengo mis claves y si son. Voy a revisarlo, Jorge, ¿sí? ¿Te parece? Y antes de que termine la clase te doy Sí, la Miss, respuesta. es de tarea domiciliaria. Ya, ok, listo, Jorge. Entonces, vamos a empezar. Luis, tu cámara parece que está prendida. Ok. Listo, chicos, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Ya. Voy a ver cuál de los dos les he subido. Seguro les he subido uno y el otro no. Y fácil puede ser por eso. Tengo ya dos versiones de ese mismo material. Puede ser que sea eso. Igual voy a revisarlos y como es el avanzado, es el intermedio 1. Voy a revisar sinceramente. Y les comento al finalizar. Bueno, tienes ahí el avance número 2 del día de hoy. El avance número 2 del día de hoy. Ya vi, ya encontré el error. El avance número 2 del día de hoy. Y tenemos lo siguiente. Vamos a ver, vamos a estudiar el átomo. ¿Qué vamos a estudiar del átomo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura. Encontré el error. Vamos a hablar acerca de la estructura del átomo. Vamos a hablar acerca de cómo va a estar distribuido. Eso ya anteriormente lo hemos estudiado. Anteriormente lo hemos estudiado en el básico, así que no vamos a tener mucho que revisar. Sin embargo, hay cuestiones que sí son importantes y cualquier duda tienes que hacerme las preguntas correspondientes. Eso ya lo sabes. Muy bien, entonces vamos a hablar primero de Demócrito y Leucipo. Demócrito y Leucipo. ¿Quién es Demócrito y Leucipo? Dice, ¿la evolución del conocimiento del átomo viene en San Marcos? No, no viene. Por eso, si te habrás dado cuenta, los ejercicios que estamos planteando no tienen o no guardan tanta relación con la historia. Si es que nos hemos dado cuenta en el material, no guardan casi nada de relación con la historia del átomo. No estudiamos tanto la evolución, que digamos, no es tan teórico lo que nos piden en San Marcos, así que lo vemos a largos rasgos. Demócrito y Leucipo, griegos, filósofos de antaño, por así decirlos. Recuerda que en esa época la filosofía primaba sobre el conocimiento científico. Bueno, en algún momento estos dos personajes importantes se plantearon el hecho de que los cuerpos materiales, la materia en sí, todo aquello lo que nos rodea, debe tener una mínima porción. A esa mínima porción, Demócrito y Leucipo denominan, según la etimología, el término átomo. ¿Qué significa el término átomo? Bueno, el término átomo significa latín atomus, el griego átomo significa sin división. Eso es lo que significa el átomo, sin división. Sin embargo, tú y yo nos hemos dado cuenta, hoy por hoy la historia nos respalda de que el átomo sí se puede dividir en regiones más pequeñas
que mediante ciertos procesos llamados procesos o reacciones nucleares. Pero hoy por hoy sí podemos dividir el átomo. Sí, se puede dividir. Entonces, teniendo en cuenta esa idea, entonces nosotros vamos a definir el día de hoy qué es un átomo. Un átomo, si bien es cierto, me enseñaron en el colegio y a ti también, es la mínima porción de materia. Sí, eso es correcto. Extendemos esa definición como un sistema dinámico, por ser materia, se encuentra en constante movimiento y transformación. Transformaciones de las reacciones que se van a dar con estos átomos, entonces siempre va a haber una variación en energía, ya sea absorbiendo o ya sea liberando. De tal forma que todo lo que compone mi átomo siempre se encuentra en equilibrio. Lo que no encuentra en equilibrio genera un caos. Entonces, nuevamente redefino. Un átomo es un sistema dinámico, es un sistema energético que se encuentra en equilibrio y que conserva la identidad de un elemento químico. ¿Estamos de acuerdo? Conserva la identidad. Entonces, si yo quiero estudiar, por ejemplo, si yo quisiera estudiar, no sé, al sodio, tengo que hablar del átomo del sodio. Claro, para poder hablar del sodio, hablaría del átomo del sodio. Si yo quisiera hablar, no lo sé, si quiero hablar, por ejemplo, del oro, no voy a hablar de una mina de oro, voy a hablar del átomo del oro para conocer sus propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Del átomo de sodio para conocer sus propiedades. Entonces, en torno a eso, lo que te estoy comentando, nosotros definimos al átomo. Él es el que va a identificar a un elemento químico. Los átomos en una reacción química no se crean ni se destruyen. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Simplemente se reacomodan. ¿Se generan nuevos átomos? No, tampoco, no se generan nuevos átomos. Se generan nuevas sustancias. Así se le llama, sustancias. ¿Estamos de acuerdo? Se generan nuevas sustancias. ¿Tienes alguna duda? No, ¿verdad? Todo claro. Entonces, vamos a ver por acá lo siguiente. ¿Cómo voy a estructurar mi átomo? Bueno, la historia nos ha contado de que después de que se plantea el término átomo, Dalton, muchos años después, se le ocurre, mediante todas las observaciones que hizo a lo largo de su carrera y de su vida misma, realizó unas gráficas en las cuales él planteaba cómo es que se debían dibujar, cómo es que se debían tomar en cuenta los átomos como cuerpos esféricos, que son los más pequeños que van a representar a un elemento químico. Entonces, átomos, algunos de sus postulados eran átomos diferentes, quiere decir que son elementos diferentes, átomos iguales, elementos iguales. Los átomos no se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. Entonces, todos esos pequeños detalles que se plantearon en ese momento, durante muchos años se han estudiado, se han continuado trabajando. Sin embargo, hoy por hoy, después de algunos años más adelante, después de Dalton, viene Thomson con el estudio de los rayos catódicos, con el descubrimiento de los electrones, luego viene Rutherford con los rayos anódicos, el llamado pan de oro, y él descubre y se le atribuye a él el descubrimiento de los protones y la demostración de la existencia de que existe un núcleo. Chadwick, que fue discípulo de Rutherford, también nos ayuda con el descubrimiento de los neutrones. Entonces, todos ellos conforman mi estructura del átomo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Ok, listo. La teoría de Niels Bohr, ahondaremos un poco más de ella, David, la próxima semana.
Niels Bohr plantea su teoría después de Rutherford y habla específicamente del átomo del hidrógeno. Y posteriormente a él viene Sommerfeld, que plantea junto con Bohr un modelo, y por último podríamos hablar de Erwin Schrödinger, que es el que actualmente nosotros trabajamos su modelo atómico. Para ser muy didácticos, dibujamos, que no es lo correcto, dibujamos un átomo con dos regiones. Una región interna, que se llama núcleo, y una región externa, que es la corteza, que es una zona envolvente, también se le llama nube electrónica. Sí, también se le llama nube electrónica. El núcleo atómico viene a ser la región interna, densa y compacta, donde se concentra toda la masa del átomo. Pero existía una zona externa. ¿Su masa? ¿Qué relación hay entre la masa de la zona externa con el núcleo? ¿Por qué es que el núcleo representa la masa del átomo? Sencillo, porque las partículas que se encuentran en esta corteza tienen una masa despreciable. Es tan, pero tan pequeña que, por esa razón, se considera exclusivamente al núcleo cuando hablemos de la masa. En el núcleo se encuentran al menos 200 partículas. El núcleo también tiene carga positiva, pero de todas estas partículas llamadas nucleones, las más importantes, los fundamentales, los que nosotros vamos a considerar son dos de ellos. Los protones, se le atribuye su descubrimiento a Rutherford, y los neutrones, que se le atribuye su descubrimiento a Chad. Si queremos tener en cuenta las cargas de ambas especies, los protones tienen carga positiva. ¿Y los neutrones qué carga tienen? Neutra. No tienen carga eléctrica. Los neutrones no tienen carga eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Sí, Miss, Ninguna. Muy todo bien. bien. Listo. Hasta el momento, por si acaso, Thomson, durante su estudio, él planteaba que el átomo era neutro. Es por eso que cuando se descubren los protones y electrones corroboran lo que decía Thomson. Sin embargo, solamente con esas partículas no podíamos entender el por qué la masa estaba concentrada en la parte interna. En la búsqueda de los neutrones ha sido muy, muy importante luego. En la parte externa, que es básicamente una zona menos densa, es una zona prácticamente un todo vacío, porque si te darás cuenta de nuestra gráfica, aquí hay casi nada. Entre el núcleo y la zona externa hay básicamente nada. Entonces, Rutherford, recuerdo, en algunos de sus textos, planteaba que si queremos comparar el núcleo del átomo en relación al todo del átomo, al tamaño, y si quieres hablar de los radios, es básicamente una región de 1 a 1800 y algo más. Para nosotros, si hacemos la comparación, mi núcleo sería el centro de un campo de fútbol y mi zona extranuclear sería la zona de los palcos. Es una gran, gran distancia. Entonces, a esa envoltura, o conocida también como nube electrónica, zona extranuclear, como quieras llamarle, es una región que nos va a indicar básicamente el tamaño. ¿Pero el tamaño de quién? El tamaño del átomo. Si el núcleo nos indica la masa, la zona extranuclear nos va a indicar el tamaño. ¿Estamos de acuerdo? La zona extranuclear, el tamaño. ¿Qué carga tiene mi zona extranuclear? Carga negativa. ¿Por qué? Porque en su interior, solo, única y exclusivamente, encontramos a un tipo de partículas, partículas pequeñas, elementales,
con una masa despreciable, pero que van a moverse a grandes velocidades. Estos van a ser los electrones. ¿Puedo ubicar dónde está un electrón? No, no puedo ni siquiera predecir ni su trayectoria ni la posición exacta. Existe una incertidumbre hasta el día de hoy. Sin embargo, los electrones, hoy por hoy, los colocamos sobre regiones. Delimitamos regiones energéticas, regiones estables, probabilísticas. Entonces, algo interesante, muy buena pregunta, David. Mira, los átomos, todos los átomos contienen protones. Todos. ¿Hay un mínimo de protones? Sí, 1. ¿Hay un máximo de protones? Hasta el momento 2022, solamente hay hasta 118 protones. 118, que coincidentemente es el número de elementos que hay en la tabla periódica. Claro, hasta el momento. Quizás tú, que eres una mente brillante, puedes sintetizar un par de elementos más. Claro, todos los átomos contienen protones, todos. No hay ninguno que no tenga protones. Sin embargo, ¿todos los átomos tienen neutrones? No. Existen átomos que no tienen neutrones. Existen átomos que no tienen neutrones. Listo. ¿Y hay átomos que tienen que no tengan electrones? Sí, pero ya no se le llamaría un átomo, se llamarían especies iónicas o en todo caso un protón desnudo. Más adelante te darás cuenta por qué le decimos así. Entonces, el hidrógeno es el que tiene menor cantidad de protones, ¿sí? El hidrógeno solamente tiene un protón. Y tiene un solo electrón. Y si lo pierde, es un protón desnudo. Claro, correcto, sí, definitivamente. Entonces, una pequeña observación. Al conjunto de estas tres partículas, que no son las únicas, porque existen más, ya lo hemos dicho, en el núcleo hay bastantes partículas, pero este conjunto se le llaman fundamentales. ¿Por qué? Porque estas en conjunto van a representar a mi elemento químico. Y como me lo van a presentar, yo voy a poder predecir en adelante sus propiedades tanto físicas como químicas, su comportamiento, entre otros detalles más. Para eso tengo que recordar que son los protones, cuya representación va a ser P+, son partículas que se encuentran en el núcleo y tienen carga positiva. Los otros se llaman neutrones o partículas neutras o nucleones neutros. Son aquellas partículas de mayor masa que también se encuentran en el núcleo, pero que no poseen carga eléctrica, son neutros. Y por último, para completar, tenemos los electrones. ¿Y qué son los electrones? Son partículas muy pequeñas, elementales, que solamente tienen carga negativa, son únicas, no existe otro tipo de o partículas similares a ellas. Y se encuentran en la zona extranuclear. ¿Cómo? No lo sé. Sé que están en regiones. No puedo yo predecir ni su posición ni su trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? Si comparo sus masas, quien tiene mayor masa, los neutrones, luego siguen los protones y finalmente los electrones. Aquí tienes las notaciones y si tienes alguna duda, este es tu momento. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Miss, Dímelo. usted mencionó que la región extranuclear nos indica algo. ¿Qué nos indica?
la región, disculpa, extranuclear te va a indicar el Sí. tamaño, Ahí el está. volumen del átomo. Es como una analogía. El núcleo es a la masa, como la zona externa es al tamaño o al volumen del átomo. Ah, ya. ¿Por qué los neutrones son mayores que los protones? Los protones, si bien es cierto, tienen cargas positivas, el tamaño y la masa es ligeramente menor a los neutrones. Son ligeramente menor. Los neutrones tienen una masa ligeramente mayor en centésimas a comparación de los protones, pero mucho mayor, muchísimo mayor, ambos por separado, a los electrones. ¿Por qué? La naturaleza no podría decirlo, sinceramente, por qué es que tiene más masa, por qué tiene menos masa, no lo podría decir, pero sé que fue su descubrimiento tan importante para darle sentido a lo que nosotros podíamos encontrar en la naturaleza. En el caso de los átomos, ¿el tamaño y el volumen son los mismos? No. Sin embargo, de forma muy ambigua, nosotros lo trabajamos por igual. No es lo mismo, tú sabes, y yo también, que el volumen es la medida de la extensión de un cuerpo. Calculas matemáticamente el volumen de una región, el volumen de un sólido. El tamaño, por otro lado, solamente ves si es grande o es pequeño. Entonces, los términos son muy ambiguos en esta parte. Nosotros hablamos de un volumen porque suponemos que tiene forma esférica. Tamaño, porque a mayor cantidad de capas, eso es obvio que ese va a ir aumentando. En esa forma lo podemos entender. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, listo. Vamos a continuar. Vamos a continuar por acá. ¿Cómo vamos a representar un núcleo? Primero quiero que tengas en cuenta lo siguiente. ¿Qué es el núcleo? ¿Qué significa un núcleo? Quiere decir que voy a representar el núcleo. A eso me refiero. Núcleo tiene que ver con el núcleo. ¿Cómo voy a representar un núcleo? Entonces, lo primero que voy a considerar es el número atómico y el número de masa. El número atómico lo represento con la letra Z, y es el número entero positivo que va a identificar de forma certera, y gracias a ese número ubico el elemento en la tabla periódica. Ese número Z representa el número de protones. Por lo tanto, ¿cuál de los tres es el más importante? Los protones. ¿Existirá otra forma de describir o de nombrar a los protones? Claro. También se le llama nucleones positivos, o también le puedes llamar carga nuclear. ¿Por qué carga nuclear? Porque en el núcleo de las partículas más importantes, él es el que tiene carga. Él tiene carga positiva. En el caso de la masa, como la masa se concentra en el núcleo, la mnemotecnia más sencilla sería ASMA. A, o sea, la masa, es igual a Z, que viene a ser la cantidad de protones, más la cantidad de neutrones. Y si lo quiero representar aquí, sería de la siguiente forma. Voy a colocar el símbolo del elemento químico, el cual denotó Berzelius muchos años atrás y que la IUPAC todavía considera parte de ellos, de las reglas. El número atómico siempre, pero siempre va a encontrarse en la parte inferior, y el número de masa se va a encontrar en la parte superior.
San Marcos en alguna oportunidad puso el número de masa hacia la derecha. No importa, mientras que esté arriba es el número de masa. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un núcleo. Entonces, tengo aquí 3 ejemplos. Tengo aquí al cloro, tengo al potasio y tengo al carbono. Como podrás observar, en cada uno de los casos he colocado quién es mi Z y quién es mi A. Voy a darte el primer ejemplo para el cloro. El cloro, su número atómico es 17 y su número de masa es 35. Eso quiere decir que tiene 17 protones, y si yo quiero calcular el número de neutrones, ¿qué debo de hacer? A es igual a Z más N. Reemplazo los valores porque quiero calcular el número de neutrones. 35 es igual a 17 más N. Como es una ecuación con una sola incógnita, paso a despejarlo, resto, y el número de neutrones es 18. ¿Estamos de acuerdo? El número de neutrones es 18. Listo. 18 neutrones. Si quiero conocer el número de protones, ya lo hemos dicho, 17. Voy a hacer la misma operación para el potasio. Y ok, muy bien, Brian. El potasio tiene 20 neutrones. ¿Y el carbono? El carbono tiene 6 neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Listo. Sí, profesora, Pero recuerda, Miss. pero podríamos, profesora, disculpe, ¿podríamos tener un ratito la diapositiva anterior? Ok. Vamos a ver la diapositiva anterior. Ya me avisas para continuar. Muchas gracias. Ok, listo. Ya tengo ahí. Mi potasio y mi carbono. Oro, potasio y carbono. Entonces, ya sé cómo calcular el número de neutrones en cada uno de los casos. Ahora, quiero comentarte algo, que aunque te lo voy a describir más adelante, necesito comentártelo ahora. El término isótopo. ¿Qué significa isótopo? Iso significa igual. Topo, ubicación. Los isótopos son átomos del mismo elemento, que por ende tienen el mismo número de protones, las mismas propiedades químicas, pero diferente número de masa. O sea, el valor del A es diferente. Entonces, por ejemplo, tengo C, no es una resta. C viene a ser la simbolización del elemento. Y el número 12 simboliza la masa. Este carbono se llama carbono 12. Tienes el carbono 14 y tienes el carbono 13. Los isótopos pueden ser naturales, pero también pueden ser artificiales, radiactivos e inestables. Por ejemplo, ¿quién no conoce el carbono 14? ¿Quién no conoce? ¿Alguien sabe para qué se utiliza el carbono 14? Los isótopos son los más importantes y debemos conocerlos, debemos conocerlos. ¿Por qué? Porque si yo estudio un átomo a partir de un espectrómetro de masas, así se llama el aparato de difusión, lo que voy a obtener es qué tipos o cuántos isótopos vamos a encontrar en esa muestra. Si yo quiero estudiar el diamante, bueno, hay especies, el diamante es una especie alotrópica. Si quiero estudiar al oro, bueno, vas a encontrar isótopos del oro. Puede ser oro, no sé, oro 180, oro 75, cuyas masas van a ser diferentes. ¿Estamos de acuerdo? No te preocupes, más adelante lo vamos a volver a nombrar, pero por ahora quiero que tengas en cuenta la notación.
Un átomo neutro es aquella especie. Ahora sí vamos a hablar de los electrones. Un átomo neutro es aquella especie que no presenta carga eléctrica. ¿Y por qué no presenta carga eléctrica? Sencillo, porque la cantidad de protones y la cantidad de electrones son las mismas. No te preocupes, Daniela. De aquí en un par de diapositivas voy a volver a explicar lo que es un isótopo. Por ahora solamente lo he descrito de forma rápida. ¿Estamos? Un átomo neutro, a ver, regreso por aquí. Un átomo neutro, repito, es aquella especie que no ha ganado ni ha perdido electrones. Es aquella especie que no tiene carga eléctrica. Y si no tiene carga eléctrica, ¿por qué ocurre esto? Porque la cantidad de protones y electrones son iguales. Ahora, mnemotecnia, PES. Y tienes tres ejemplos. Tienes al átomo del sodio, del aluminio y del cobre. Para el caso del sodio, el número atómico es 11. ¿Quién es el número atómico? El que se encuentra en la parte inferior. El número de masa es 23, se encuentra en la parte superior. Entonces yo digo lo siguiente. Aquí hay 11 protones. Y si quiero calcular la cantidad de neutrones, lo que hicimos anteriormente, hazlo. Entonces, ¿qué le parece si yo resto 23 menos 11? 12 neutrones. 12 neutrones. ¿Estamos de acuerdo? 12 neutrones. ¿Y cuántos electrones posee? Bien. Si es un átomo neutro que no presenta carga eléctrica, la cantidad de protones y electrones sigue siendo la misma. Por eso, en este ejercicio, la cantidad de electrones es igual a 11. 11 electrones. Voy a hacer lo mismo para el aluminio. El aluminio tiene 13 protones. ¿Cuántos neutrones tiene el aluminio? ¿Cuántos neutrones tiene el aluminio? Ver cuántos neutrones tiene el aluminio. Bueno, sencillo. 14. A es igual a Z más N. 24. No, por ahí se te ha ido. Ya, pues restamos. 27 menos 13, 14 neutrones. 14. ¿Y cuántos electrones? Muy bien, Gracie, tiene 13 electrones. ¿Por qué? Porque ese es un átomo neutro. ¿Y el cobre? ¿Cuántos protones, neutrones y electrones posee? ¿Cuántos protones, neutrones y electrones posee? 29 protones. 29 protones, 34 neutrones y 29 electrones. Que es un átomo neutro. Muy bien, señoritas, muy bien. Es porque es un átomo neutro. ¿Qué pasaría si esta especie ya no es considerada un átomo neutro? ¿Cuándo ocurre que no sea un átomo neutro? Bueno, cuando gane o cuando pierde electrones. Entonces, para eso yo voy a denominar la especie iónica o simplemente un ion. Un ion se caracteriza porque este gana o pierde electrones. Sin embargo, las operaciones que yo voy a ver, que voy a considerar, son operaciones opuestas. No entiendo. Si la especie tiene carga positiva, se le llama catión. Y el catión lo que hace es perder electrones. ¿Cuántos electrones pierde el hierro en este ejemplo? Bueno, me guío del coeficiente del que acompaña el signo. Quiere decir que este hierro pierde 3 electrones. Pierde 3. Entonces, lo primero que te pregunto es, ¿cuántos protones tiene? ¿Cuántos 26. protones tiene? 26. 26 protones. ¿Cuántos neutrones tiene? Bueno, si yo quiero calcular la cantidad de neutrones,
Como está en el núcleo, eso no va a variar, ¿verdad? 56 menos 26, 30 neutrones. Claro, 30. Ahora, la pregunta es ¿cuántos electrones tiene? Mis, para calcular la cantidad de electrones, yo tengo que irme a lo siguiente. Me voy al número atómico que es 26 y le voy a quitar 3 electrones. Aquí sería 23. ¿Pero por qué al 26? Porque se supone que si este fuese un átomo neutro debería tener 26. Sin embargo, al perder 3 de ellos, le quedarían 23. A esta especie se le llama un catión, porque tiene el signo positivo, trivalente, porque la cantidad de electrones que va a perder son 3. Trivalente es 3. Y si te digo divalente, 2. divalente es 2. ¿Estamos de acuerdo? Divalente es 2. Profesora, disculpe, siempre cuando diga más 3 va a ser negativo, tenemos que restarle, ¿verdad? Claro, siempre que digan más 3, se nos fue por acá, siempre que diga más 3, las operaciones son inversas. Si tú ves una carga positiva, quiere decir que pierde, restas. Y si ves una carga negativa, se le llama anión. ¿Y qué quiere decir cuando es un anión? ¿Qué quiere decir cuando es un anión? Quiere decir que la operación es inversa. El signo es negativo y por ende gana electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entendido, profesora, gracias. Muy bien, listo. Entonces, vamos a ver acá el caso del bromo. ¿Estamos? En el caso del bromo, ¿cuántos protones tiene? 35. 35. 5 protones. Listo. Neutrones, muy bien, Gracie. Tiene 45. ¿Y cuántos electrones tiene al final? Ah, mira, al 35 le sumo 1, sería 36 electrones. A esta especie, Miss, disculpe, al costado del bromo, o sea, como que la parte que es el exponente, por así decirlo, solo está el menos, ¿cierto? No hay ya, ningún se número. sobreentiende que eso es 1. Ah, ok. Se sobreentiende que eso es 1. Quiere decir que es un anión monovalente. Anión monovalente, ¿sí? Eso es un anión monovalente. Ahora quiero preguntarte lo siguiente. Vamos a ver, antes de que hagamos nada, quiero ver qué tal te va con esto. En estos dos casos, yo te di la especie y tú te diste cuenta qué es, si es un catión o es un anión. ¿Qué pasaría si yo te doy, en este caso, vamos a ver, Miss, ¿un átomo sufre algún cambio? Claro. No, no es nuclear, es químico. La ganancia o pérdida se asocia mucho a la formación de compuestos. Entonces, en este caso, como se asocia a la formación de compuestos, hablamos de reacciones químicas, ¿no? Químicas sí. ¿Estamos de acuerdo, David? Entonces, continúo. Tienes la siguiente. Quiero saber cómo es que tú si lo reconoces, si esto es un catión o es un anión. Entonces voy a hacer un ejemplo por acá y te doy la siguiente información. Y con la siguiente información tienes que decirme si es un catión o es un anión. ¿Estamos? Siguiente especie, ¿qué es? ¿Un catión, un anión o es un átomo neutro? Es un catión. Eso es un catión. ¿Por qué? Porque pierde electrones. Ah, ya. Porque Electrón aquí se la restó. cantidad de protones es mayor a la cantidad de electrones.
La cantidad de protones es mayor que la cantidad. Entonces, esto es un catión. A ver, quiero preguntarte, ¿cuántos electrones aquí han variado? Tú tenías 11 y ahora tienes 10. Un electrón. Ah, ya, pues ya te diste cuenta que ha variado en un electrón, ¿cierto? Entonces, ¿es un catión de qué tipo? Monovalente. Monovalente. ¿Se entendió? Repito nuevamente. ¿Cómo es que me di cuenta, mis? Entonces, yo me doy cuenta que entre la cantidad de protones y la cantidad de electrones disminuyen una unidad. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Tengo, a ver, 17, 18, 18. ¿Qué es? ¿Un catión o es un anión? Anión. Un anión. Anión. Es un anión. ¿En cuánto? Un anión monovalente. 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 ¿En cuánto varía? Es un anión Un mono. electrón. Es En un un uno. electrón. monovalente. Ahora, si yo te digo el siguiente ejemplo. A ver, vamos con el siguiente ejemplo. Cierto catión divalente tiene un total de 36 electrones. Ya el Z. Y a ver, ya te doy este enunciado. Cierto catión, no dice cierto, 38. no dice cierto, dice cierto. Cierto catión 38. valente tiene 36. 38. Ah, muy bien. 38, Debí Miss. hallar el Z. Entonces, mi respuesta 38. es 38. Z es igual a 38. Entonces, razonemos. ¿Por qué Z es igual a 38? Claro, Miss, si es un divalente, quiere decir que pierde. Es un catión divalente. Catión pierde 2 electrones. Si al perder le quedan 36, entonces lo que debería haber tenido son 38. Claro, 38 menos 2 sería 36. ¿Estamos de acuerdo? 36, 38 protones. Protones. 38, porque el Z es el número de protones. Y si me hubiesen puesto en la alternativa 38 electrones, ya sé. Ok, listo. Muy bien, veamos por acá un ejemplo. Sí, vamos a ver por aquí un ejemplo. Lo siguiente, una aplicación. Cierto átomo que no conozco, se cumple que la relación del número de neutrones, del número de protones, es al número de neutrones como 5, esas de 5 a 6. A ver, yo sé que te gusta aritmética. Relación de 5 a 6. ¿Qué tipo de relación es? ¿Aritmética o geométrica? ¿Qué proporción Geométrica. es geométrica? Relación geométrica. Claro, y cuando tú tienes una relación geométrica, ¿qué haces? Pones un K arriba y le pones un K abajo. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Piénsala, por favor. Ya, a ver. Sí, todos. Listo, ya. Continúo. Miss, pero acá no es aritmética. No, pues, pero estamos en química y química tiene todo lo de matemática. Entonces, como acá tengo una razón geométrica entre el número atómico, el número de protones, que es el número atómico, al número de neutrones, como 5 es a 6, le pongo un K arriba, un K abajo. ¿Qué quiere decir? Que Z vale 5K y que el N vale 6K. ¿Qué pasa si yo sumo Z más N?
Si usted suma Z más N, eso sale la masa. Entonces, Z más N es la masa. 5 más 6 es 11. Pero acá me dieron de dato que el número másico o que la masa era 55. Entonces reemplazamos. 11K es igual a 55. K vale 5. Hasta ahí. Estamos. Dame alguna señal para poder continuar o regresar. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, mi. Ya, listo. Entonces, me pide calcular el número de partículas subatómicas fundamentales. ¿Quiénes son esas partículas subatómicas fundamentales? Protones, electrones y neutrones. Muy bien, entonces, hay 25 protones, hay 30 neutrones y no me dice lo contrario, hay 25 electrones. Si yo sumo todas esas cantidades, me saldría un valor de 80. Oh, me he equivocado de la suma. A ver, revísalo. 80, ¿verdad? Exacto. ¿Tienes alguna duda? No, mi, todo claro. Alternativa C. Todo claro. Listo, muy bien. Miss, ¿por qué los electrones salió como 25? ¿O es el porque es el menor? No, es porque es un átomo neutro. Y No, hemos claro. dicho, claro, y cuando es un átomo neutro, ¿qué se cumple? PES. Se cumple PES. Por eso, cuando es un átomo neutro, se cumple el PES. Eso debes acordarte siempre. Siempre, 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 siempre es el número, el PES. Cuando es el número, cuando es un átomo neutro, protones y electrones son iguales. Es un átomo neutro. Gracias. Estamos de acuerdo. Ya. ¿Por qué se le llaman fundamentales? Porque ellos caracterizan al átomo. Caracterizan al átomo, solamente por esa razón. Porque caracterizan al átomo, por eso se le llaman fundamentales. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a ver esta última parte para poder terminar y ver algunos ejercicios de aplicación. Los tipos de núcleos, ¿ya? Los tipos de núcleos. ¿Qué significa núcleo? ¿A quién hace alusión? Un núcleo hace alusión al núcleo. Entonces, hay tres tipos, los isótopos, los isóbaros y los isótonos. El término iso significa igual. Entonces, empecemos. Los isótopos también se le conocen como hílidos y son átomos que representan a un mismo elemento químico. Por lo tanto, viene el mismo número atómico, tienen el mismo número de protones, tienen las mismas propiedades químicas. Sin embargo, la cantidad de neutrones, la cantidad de la masa van a ser diferentes. Eso va a ser diferente. Entonces, si yo quiero representar un isótopo, voy a colocar el símbolo del elemento químico y seguido del símbolo voy a colocar el número de masa de mi isótopo. De entre los más conocidos y que como mínimo debes de saber, son los isótopos del hidrógeno. Tienen tres nombres, el protio, el deuterio y el tritio. ¿Estamos de acuerdo? Protio, deuterio y tritio. Así se van a llamar, protio, deuterio y tritio. ¿Tienes alguna pregunta?
Protio, deuterio y tritio. Quiere decir que tiene un protón y 0 neutrones. El deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene 2 neutrones. Tritio 3, 2 más 1, 3. Deuterio 2, 1 más 1, 2. Protio por 1. Masa 1, masa 2 y masa 3. Eso es con respecto a los isótopos. Los porcentajes de abundancia, el más abundante es el protio, luego sigue el deuterio y finalmente el tritio. Protio, deuterio y tritio. Ahora, vamos con los isóbaros, pero antes de eso, ¿tienes alguna pregunta con respecto a los isótopos? ¿Tienes alguna pregunta con los isótopos? ¿Todo claro? Ok. Todo claro, ok. Listo, dime. Si tuviera que usted resumir una definición así breve de lo que son los isótopos, ¿cómo sería para poder apuntarlo? Una definición breve. Átomos que tienen el mismo número atómico. Tienen el mismo Z. Átomos que tienen el mismo número atómico. Yo lo llamaría de esa forma. Gracias, Miss. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Listo. Muy bien. Sigamos. Isóbaros. Isóbaros. ¿Qué son los isóbaros? Son aquellos que tienen el mismo número de masa. Mismo número de masa, por si acaso. Mismo número de masa. Claro. Sí, la del hidrógeno son iguales. Sí, es importante. En el caso de los isóbaros, voy a tener en cuenta que son elementos diferentes, así que sus propiedades van a ser diferentes, tanto las físicas como las químicas. Lo único que coincide es el número de masa. Como por ejemplo tienes ahí el argón, el potasio y el calcio tienen la misma masa. Los isótonos también son elementos diferentes, propiedades físicas y químicas diferentes, diferente representación simbólica. Lo único que tienen por igual es la cantidad de neutrones. Mi método práctico, ¡pam! Ese es mi método práctico. Isótopos, la misma cantidad de protones. Isóbaros, misma cantidad de masa. Isótonos, misma cantidad de neutrones. Ese sería tu mnemotecnia, si no, en todo caso, apunta cada una de las características que te hemos dado. Veamos una forma de cómo es que vamos a aplicar este tipo de ejercicios. Aplicación. Se denominan isótopos, bla, 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 bla. Vamos a empezar desde la quinta línea. La suma de los números de masa de dos isótopos. Y a ver, mira, mi representación para los isótopos son mismos elementos, mismos números atómicos, diferente masa. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesora. Claro. Listo, hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, ya como ya tengo ahí su mismo número de masa, voy a hacer lo siguiente. A ver, ¿dónde estoy? Ya.
¿Qué más me dice? Debe haber un dato. Dice, la suma de los números de masa de sus isótopos es 146. Entonces, A1 más A2 es 146. También la suma de sus nucleones neutros. Voy a ponerle neutrón 1 y neutrón 2 suman 82. Ya, te pregunto, en este sistema de ecuaciones, ¿sumas o restas? ¿Sumas o restas? La única fórmula que usted nos ha enseñado es A es igual a Z más N. Tengo la masa, tengo los neutrones. ¿Qué me faltaría calcular? El número atómico, ¿cierto? Entonces, yo resto. Al restarlos, yo voy a tener A1 menos N1 es el número atómico. A2 menos N2, el número atómico. 146 menos 82, 64. Entonces Z vale 32. El Z es el número atómico, es la carga nuclear, es el número de protones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienes alguna duda, consulta o pregunta? ¿Tienes alguna duda, consulta o pregunta? ¿Todo está claro? Listo, muy bien. Entonces, veamos algunos ejercicios. ¿Qué te parece si hacemos el ejercicio? A ver, el ejercicio 6. Planteo de ecuaciones con el ejercicio número 6. A ver, antes de ver, todo más claro que el agua. ¿Qué agua, Ronald? ¿El del RIMAC? Esas observaciones las voy a dejar por mientras, dudo y veamos. Y vamos a ver el momento de practicar. Acá hay algunos ejercicios ya resueltos que los verás más adelante. Vamos a hacer el ejercicio número 7. Sí, vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a trabajar el número 7. ¿Qué dice el número 7? Ver por aquí, dame un segundo. El número 7, el ejercicio número 7, me habla de cierto anión monovalente. Cierto anión monovalente, ¿puedes visualizarlo? Cierto anión monovalente. ¿Sí? Sí, ya terminamos. ¿Ves? Estaba facilito el tema del día de hoy. Todo estaba facilito. Y a ver, cierto anión monovalente. ¿Qué significa anión monovalente? A ver, ¿quién se acordaba qué significaba un anión monovalente? ¿Que pierde uno? ¿Qué pierde uno? Muy bien, dice entonces, claro, un anión monovalente quiere decir que es un ion con carga 1 menos y por ende pierde un electrón. ¿Estamos de acuerdo? Pierde un electrón. Solamente va a perder un solo electrón. Listo. ¿Algún otro dato más me das? Profesora, ¿no ganaría un electrón? Ay, ¿qué hablo? Gana, Miss. Tienes razón, yo estoy hablando papas hasta ahora. Ya, gana un electrón.
Listo, listo, listo. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Entonces, el anión monovalente dice lo siguiente, gana un electrón, es un ion de carga 1 menos. ¿Qué datos te dan? Tiene 53 partículas, a ver, 53 partículas subatómicas. Partículas subatómicas. Tiene 23, 53. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la cantidad de protones más la cantidad de neutrones más la cantidad de electrones es igual a 53. ¿Ya? ¿Qué otro dato más te da? Debe darte algún otro dato. El número de neutrones excede en una unidad al número de protones. ¿Estamos de acuerdo? Además, el número de neutrones excede en una unidad, o sea, es mayor en una unidad al número de protones. Y a mí, pero en este caso, cuando es un anión monovalente, quiere decir que gana un electrón. ¿Eso qué significa? Que el número de electrones es igual a Z más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo esto, tengo esta otra igualdad y tengo esta otra igualdad. En función a lo que yo tengo por ahora, vamos a reemplazar. Entonces por aquí voy a poner reemplazar. Reemplazar. Y si yo reemplazo, me doy cuenta que la cantidad de protones más la cantidad de neutrones más la cantidad de electrones es igual a 53. ¿Cuántos protones hay? Z, no lo sé. ¿Cuántos neutrones hay? Ah, bueno, neutrones es 1 más Z. Bueno, 1 más Z. ¿Y cuántos electrones hay? Vamos a cambiarle de color. ¿Cuántos electrones hay? Z más 1. Y todo esto sigue siendo igual a ¿quién? Sigue siendo igual a 53. Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Repito, solamente estoy colocando lo que me dice el texto. ¿Tienes alguna duda? Michelle me dice que la respuesta es la C. Debe ser. Lo sé por ahora. Z, entonces calculo mi operación. Acá tengo una sola incógnita. 3 veces Z. Menos 1, más 1 sería más 2. Es igual a 53. ¿Cuánto sería Z? 17. Ya, y si Z vale 17, entonces, si Z vale 17, entonces hay 17 protones, hay 18 neutrones y hay 18 electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué representación de todas las que tú ves ahí tiene 17 protones, 18 neutrones y 18 electrones? Ya, el término mono ayuda mucho, todos tienen término mono ahí. Listo, monovalente, gana un electrón, carga menos 1. Entonces, sería la C. Mira, si tengo los protones, si tengo los neutrones, estos suman 35. ¿Sí? Entonces, no puede ser la D. La respuesta tiene que ser la alternativa C, ¿cierto? ¿De dónde salió ese 35? De sumar protones más neutrones. De ahí salió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mi respuesta tiene que ser la alternativa C. ¿Tienes alguna duda
Consulta. Profesora, Ok. disculpe, ¿de dónde salen los 18 neutrones y los 18 electrones? 18 electrones, ¿de dónde salen? A ver, revisen la parte de arriba, dice electrones es igual a Z más 1. ¿Cierto? Electrones es igual a Z más 1. Pero si el Z vale 17, ¿cuántos electrones van a haber? Vamos de acuerdo. 18. Claro. Acá te dice la Sí, cantidad profesora. de electrones. Ya. ¿De dónde salen los neutrones? Mira, neutrones es igual a Z más 1. Entiendo, profesora. Gracias. Claro, de ahí sale. Ok. Mis ¿Alguna 3z más 2 igual 53, a lo que le sigue es z es igual a 17, o eso es aparte. No, a ver, no entiendo. Vuélveme a explicar, disculpa. Bueno, en sí z es igual a 17, ¿tiene que ver con 3z más 2 igual a 53 o no? Lo que ocurre es lo siguiente, que yo tengo esta ecuación. A partir de esta ecuación, con esta información y la que yo tengo aquí, al reemplazarlo y despejar el valor de z, este es igual a 17. Porque lo que tengo en realidad sigue siendo una ecuación con una incógnita en todo este proceso. Entonces, después de haber desarrollado, aquí me sale z igual a 17. Y a partir de ese resultado yo puedo reemplazar en las ecuaciones anteriores y poder calcular la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones. Todo depende del enunciado que te den. Un anión puede perder 10 electrones. Si es así, ¿cómo se llamaría? A ver, un anión puede perder 10. No, puede perder hasta 8. ¿Pueden perder? No. La pérdida, lo real, es hasta 3. Hasta 3 nada más. Más de 3 ya no. Más de 3 ya no puedo. Dime, Yoshi. Yoshi. Sí, profesora. A ver, me estoy confundiendo en la parte en la que los protones lo interpreta a veces como P más y otras como Z. O sea, Ajá. ¿cómo? Es que protones es igual al Z. Es lo mismo. El número de Sí, protones pero es igual al Z. Siempre. no, claro, sí es lo mismo, profesora, pero ¿por qué en algunos casos se utiliza Z y en otras P más? ¿Por algo en especial o es simplemente porque usted lo quiso así? Lo coloco como Z porque si te darás cuenta, aquí las ecuaciones que se han planteado es en función a Z. Si quiero, puedo ponerle protones, PP, también se le puede poner. No hay inconveniente alguno. Pero debe quedar claro de que el número de protones es el número atómico. Eso es lo único que debes tener en cuenta. Yo sugiero, Ay, no, profesora. y esa es mi sugerencia, que utilices o que trates de utilizar el Z. Esa es mi sugerencia. ¿Alguna otra pregunta? Dices, entonces no existen los aniones. Ya, eso tú me has dicho. Eso es otra cosa. No existen los aniones tetravalentes. ¿Y eso qué tiene que ver? Los aniones, la ganancia es hasta 4, la pérdida es hasta 3. Se pierden 3 y se ganan hasta 4. Los aniones tetravalentes son el carbono. La pérdida es hasta 3. Pero un anión puede perder, los aniones no pierden, los aniones ganan. Los cationes pueden perder hasta 3. Y si quieres, en el papel puedes hacer que pierdan hasta 6. 6, 5, 7. 7 es el máximo, si es que no me equivoco. Y eso esa pérdida puede ser real o puede ser aparente. No lo sé, dependiendo de lo que tengas y en qué ámbitos te encuentres. Pero si quieres hablar numéricamente, pueden perder, lo correcto, pueden perder
hasta 7 electrones y puede ganar hasta, no, puede perder hasta 7 y puede ganar hasta 4. 4, sí, pues 4, 3, 2 y un electrón. Ok. Entonces, como ya todo está claro, te voy a dar el link del examen del día de hoy. Aquí te voy a dejar también algunos ejercicios que ya están resueltos, ¿sí? Hay aquí algunos ejercicios ya resueltos. En el caso del plomo, me pasé del 5 al 7. Aquí está el ejercicio 5, el ejercicio 4, mira cómo lo estoy haciendo. Ese es el número atómico, ese es el número de masa, esta es la carga, que en este caso es un catión y por ende pierde electrones. Aquí en esta especie hay 24 protones, 31 neutrones y 21 electrones. Y me pregunta, ¿tienen 24 partículas con carga positiva? Sí, porque son 24 los protones. En el núcleo se hallan 31 partículas neutras, sí. Verdadero. El número de nucleones, ya ver, nucleones viene a ser la masa. No te vayas a olvidar, nucleones es la masa. Entonces, aquí mi respuesta sería la alternativa A. Como vas a ver cuando suba el PPT, también hay otras preguntas que ya están resueltas. La 1, aquí está con sus justificaciones. La 2, el ejercicio 3, para cada uno de ellos, parte 1, parte 2, parte 3. El 4, el ejercicio 5, bien con su propia justificación. Y por acá está el ejercicio 7 que acabamos de hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienes alguna duda? ¿Algo que no esté claro hasta ahora? Entonces, voy a mandarte el link del examen del día de hoy para que puedas, te he puesto en junio. Voy a activar el examen del día de hoy para que puedas desarrollarlo. Espero que te vaya mucho mejor que la clase pasada. Por favor, atentamente. Y si hay algo que no se entienda, por favor, házmelo saber. Asimismo, les comento que ya les subí el material. He vuelto a subir el material de la PPT de teoría de la clase pasada. Y sí, ahí está. Sin embargo, en donde está ejercicios de clase, en los ejercicios de clase, aparece en la parte inferior, por si acaso, aparece sus claves. Aparecen las claves, por si acaso, en la carpeta de los ejercicios. Cada ejercicio en la parte inferior está su clave, sus claves de la tarea domiciliaria. Entonces, en este caso, ya les he vuelto a subir con la misma imagen. Avísame si es que has logrado ingresar. Ok. Miss, hay un término que no se entiende. Oh, ¿qué pasó? No me marques por marcar porque yo voy a ver cuánto tiempo te demoras en contestar y voy a renegar junto contigo. Voy a renegar hoy día. Ya, Miss, ¿qué significa el término isoelectrónico?
¿Qué significa el término isoelectrónico? Isoelectrónico lo vas a tomar como la misma cantidad de electrones. Por ahora, la misma cantidad de electrones. Eso significa iso por ahora, solamente por esta práctica. Isoelectrónico, misma cantidad de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Ten esa consideración a la hora de trabajar tu práctica. A ver, ya tengo una respuesta de ustedes de su examen. Insisto, léelo. No lo hagas en tu cabeza. Toma tu lápiz, papel y empieza a desarrollar. A ver, a ver. ¡Oh! Muy bien, Brian. ¿Qué pasó, Luis? ¿En qué nos equivocamos? A ver, ¿qué pasó? ¿En qué nos hemos equivocado? Tengo 9 respuestas. Mira, muy bien. Ay, Luis, me asustas. ¿Por qué dices 1 de 3? No les está yendo tan mal. Bueno, la clase pasada el promedio del salón fue 10 y 70 y tantos de ustedes fueron los que dieron el examen. Esta vez estamos en 10.7 por ahora y 9 de ustedes son los que están, los 9 han sido los que han dado examen hasta ahorita. Nada más 9. A ver, chicos, vamos terminando.
A ver cómo vamos. ¿Cómo vamos? 23 respuestas y tenemos, ¿cuántos compañeritos el día de hoy? 67 y algunos prófugos, había más de 99. Supongo que los que ya terminaron de dar su examen ya se pudieron retirar. Esa sería la respuesta del día de hoy. Aquí tienes el día de hoy las claves. Muchísimas gracias por toda tu atención. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengas, Profesora, ¿puede házmelo. dejar unos minutos más, por favor, el examen? Sí, sí, no hay problema. Todavía lo voy a dejar. Les quedan 5 de todas maneras, pero me gustaría que lo haga la gran mayoría. Esa es la actitud, Mateus. Oh, muy bien, Esther. Good. Estrellita para ustedes, chicos. Muy bien. Estamos mejorando. Mientras que tú vas a dar tu práctica, o terminas de dar tu práctica, yo voy a colocarte aquí, voy a colocar tu PPT. Vamos a publicar tu PPT. En este caso, vamos a publicarla por aquí en teoría. No te olvides, he vuelto a subir. Ay, no. ¿Y a quién le he vuelto a subir la clase del número 1? A mí también, Jairo. A mí también. Revisen el material de teoría. Voy a eliminar el de materia. Voy a eliminar. ¿Qué pasó, Luis? Ok. Muy bien, chicos. Por favor, revisen el PPT y los ejercicios. Revise. Ahí, Luis, no tengo la información a la mano. Creo que deberías preguntarle a tu operador académico. Ellos tienen ya todas las fechas programadas. Sinceramente, no sabría decirte hoy cuál es la fecha. Tienes que preguntarle a tu operador académico. Listo, chicos, por favor revisen su material de clase, tanto los ejercicios como lo que ya hemos subido. Revísalo y practícalo. Si hay algo que no te sale, de igual forma me escribes por interno para poder ayudarte.
46. ¿En qué se han equivocado, chicos? A ver, vamos a ver. En ninguna de las respuestas la alternativa es la A, por si acaso. Ninguna de las respuestas la alternativa es la A. En el ejercicio 1, la gran mayoría ha respondido correctamente. En el ejercicio 1, la gran mayoría ha respondido correctamente. En el ejercicio 2, estoy leyendo que sí, la gran mayoría se está equivocando. Por si acaso, en el ejercicio 2, la respuesta no es la B, tampoco la A. Por si acaso, no, revisa bien, lee bien tus enunciados. El ejercicio 3 incluso creo yo que es el más sencillo. Y la gran mayoría, bueno, una buena cantidad. Oh, Rodrigo, lo mismo que te dije la vez pasada, cuestión de práctica. Cuestión de práctica. ¿Qué tienes que hacer hoy día? Revisar los ejercicios más tarde, volver a leerlos para que puedas mejorar, ¿sí? Eso es lo único que nos queda hacer. Vamos a encontrar el lado más divertido a la química. Si no es por letras, es por números. Muy bien, Rodrigo. Ahora sí, nos vamos a quedar hasta ahí. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, chicos. Chau, chau.